Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, don Mario, ¿cómo está? Gracias. Bienvenidos. Don Mario, buenas noches. Hola Klaus, hola Freddy. ¿Qué tal Oscar? Bienvenidos. Muchas gracias, don Mario. Buenas noches. Gusto en saludarlo, don Mario. Muy buenas noches. Gracias Freddy, buenas noches. Bienvenido. Gracias, don Mario. Buenas noches, don Mario. Hola, Tocayo. ¿Cómo está, ¿Cómo Tocayo? estamos? Muy bien, gracias. A la orden. Buenas noches, don Mario. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Vamos a esperar un momentito para empezar. Muy bien, don Mario. Muy bien. Buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Saludos, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo Dios está, don te Mario? salve Buenas María, noches. llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa Santa María, María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, En la ahora hora y en la hora de ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Gabriel, ruega por Ruega nosotros. Ruega por nosotros. San Pablo, ruega Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Muy bien, vamos a empezar nuestra clase. Vamos a hablar de la belleza de la verdad y esto exige de nosotros ahondar en este misterio. Dios nos ha confiado ser transmisores de la verdad y pues si quieren ahondar en este tema, pues pueden ver la homilía al respeto cristiano a la persona y a su libertad que está en Es Cristo que pasa. Pueden consultar el libro de Eunsa que se llama Moral de la Persona. Ahí hay un capítulo llamado El bien de la verdad y pueden también consultar la encíclica Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad, escrita por San Juan Pablo II. Bien, todos venimos a este mundo con la inclinación de conocer y manifestar la verdad. Pero esta inclinación se ha torcido por el pecado. Por tanto, el pecado que hiere nuestra naturaleza, hiere no solo el intelecto, sino también la voluntad. Y esta herida, de alguna manera, pues pone más difícil el que nuestra inclinación a la verdad sea más rectilínea. Bueno, entonces el pecado disminuye en nosotros el amor a la verdad. Y de alguna manera, pues es más fácil engañarse y engañar a los otros por puro egoísmo y porque pues a veces prevemos que no va a haber consecuencias favorables a nuestros intereses y por tanto preferimos mentir. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que la gracia de Cristo no nos falta para que nuestra vida esté gobernada por la verdad. El Señor en el capítulo 8 de San Juan nos dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por tanto, el proceso interior de conocer la verdad significa tener intimidad con la verdad. Y ese conocimiento de la verdad produce libertad, libertad de las ataduras de la mentira. Bueno, nosotros como hombres que siguen a Jesucristo, quisiéramos pues entender que la verdad, la cátedra de la verdad está en la cruz y que la libertad que Cristo nos ganó en la cruz es una libertad redimida, por tanto no consiste en hacer lo que me dé la gana sin ninguna referencia a la verdad, sino que consiste en hacer lo que hay que hacer teniendo en cuenta la verdad. Bien, entonces esta verdad que el Señor nos quiere dar desde la cruz y esta libertad tiene que realizarse también dentro de la persona. Y por tanto, en el interior de la persona se va a producir un éxodo. Quiere decir que vamos a dejar atrás la esclavitud de la mentira y de las apariencias para ser servidores de la verdad y cooperadores de la verdad. Bien, hay gente que no dice la verdad porque le falta libertad de espíritu y tienen miedo de quedar mal delante de los demás y entonces están dispuestos a sacrificar la verdad con tal de no quedar mal a los ojos del prójimo. Bien, pero la libertad de espíritu es una señal de la madurez en el seguimiento de Jesucristo y la inmadurez vendría a ser el disimulo. Entonces, nosotros tenemos que crecer en el amor a la verdad todos los días de la vida. La madurez lleva consigo también un constante crecimiento, una constante superación, un constante perder miedo al que dirán. ¿Cómo haremos entonces para adquirir esa madurez en la vida? Bueno,
pues hay que crecer en el amor. Y este crecimiento en el amor nos lleva a que los valores nuestros estén sustentados sobre el amor. Y que el amor realmente sea como la columna vertebral de nuestra vida. Y por tanto es el amor el que hace que madure la libertad. Porque el amor a la verdad nos lleva a ser fieles a la verdad y por tanto a vivir la libertad en ese marco, que no es simplemente un marco conceptual, sino que es un marco real, más allá de simples conceptos. Bien, el decir siempre la verdad es una virtud que no está de moda, podría no ser políticamente correcto. Hay tres aspectos de esta veracidad que tenemos que aprender a cultivar. Pues primero la sinceridad con Dios, después consigo mismo y por último con los demás. Hay gente que pues no es sincera con Dios porque dicen, sí, Señor, yo quiero lo que tú quieras, pero en la práctica, ¿qué pasa? Que en la práctica no es tan cierto que quieran lo que Dios quiere y son esquivos. Entonces, eso indica que o quiero lo que tú quieres, pero con adaptaciones a mi conveniencia, temporal, material o a mi egoísmo carnal o espiritual. Bien, esos condicionamientos de la verdad no nos hacen provecho. Por tanto, el reconocimiento de la verdad afecta lo más íntimo, por tanto, afecta las intenciones, afecta los pensamientos, se refiere a los afectos. Y pues en camino leemos una frase que dice, no tengas miedo de agotar la verdad. A veces no agotamos la verdad a propósito, porque es muy comprometido eso de agotar la verdad. Y nos quedamos en decir verdades a medias, que en el fondo lleva consigo cerrar los ojos a la realidad. Bueno, entonces, si no hay sinceridad con los demás, es imposible la convivencia humana, porque es imposible confiar en lo que me están diciendo. Si hay sinceridad con los demás, entonces la sinceridad no está reñida con la caridad. Por tanto, yo puedo ser muy sincero y decir las más grandes verdades, aunque duelan, con una delicadeza tan grande que la gente va a agradecer que yo les diga las verdades que necesitaban oír. Pero cuando no se dice la verdad, o cuando uno pues dice la verdad, pero luego no vive conforme a la verdad. Y uno pues no respeta los contratos que ha hecho pactos, ha dado su palabra, por ejemplo, en el sacramento del matrimonio, ha dado su palabra, y sin embargo, pues podría ocurrir que sí, que di mi palabra, pero luego condicioné esa palabra dada y la condicioné a las ganas, al ambiente, a las circunstancias, con ánimo, por tanto, de no cumplir la palabra dada. Bueno, y la sinceridad con Dios, que lo ve todo, ¿verdad? Y que no se escandaliza de nosotros, y que no se cansa de nuestras infidelidades, sino que nos ofrece nuevas oportunidades de rectificar, de enmendarnos. Todos tenemos una doble tentación que consiste, primero, en querer meter a Cristo en sistemas que hemos construido a priori fuera de Cristo. Y entonces metemos a Cristo, pero lo metemos decorativamente, ¿verdad? Y lo metemos en pura apariencia, pero en el fondo no es más que un elemento decorativo. Eso es un grave error. Y el otro grave error es acudir a Cristo para apoyar nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque yo no quiero asumir mis propias decisiones ni mis ideas. Y entonces puedo decir, como nos enseña nuestra fe, pues hay que actuar así, así o así. Pero en el fondo, no estoy dispuesto a vivir como nos enseña nuestra fe. Me falta valentía para vivir conforme a nuestra fe, porque le tengo mucho miedo al que dirán. Tengo mucho miedo a ser excluido
por un ambiente contrario. Bien, entonces si yo he tomado una decisión ante Dios, bueno, pues si la he tomado ante Dios, estoy actuando con honradez. Pero si resulta que yo quiero presentarme ante los demás como la única versión católica posible para resolver un conflicto, entonces estoy tratando de meter a Cristo en una cosa que es opinable, que es temporal y que no tiene por qué ser la única versión posible. Claro, hay cosas en las que no hay otra versión posible. El aborto, pues no hay otra versión posible, nunca se puede justificar. Por tanto, si yo sostengo que no se puede justificar, pues es que es cierto, no es un tema electivo, no se puede decidir otra cosa. Bien, pero cuando se trata de asuntos opinables, ahí sí estamos ante cosas selectivas. Bueno, entonces como Cristo nunca va a suplantar nuestro pensamiento ni nuestra decisión, ¿qué es lo que Él hace? Lo que hace es esclarecer dentro de nosotros qué hacemos en este mundo, quiénes somos, de dónde venimos. De modo que Cristo da sentido a nuestra existencia. Y por tanto, pues está la fuerza de atracción de Cristo que para ir en contra de lo que Él nos enseña, hace falta proponérselo. Y hace falta, pues, de verdad, ir por otro camino. Pero no perdamos de vista que Jesucristo ha partido la historia en Dios, antes de Cristo y después de Cristo, y que nos ha dicho, el que no está conmigo está contra mí. Por tanto, no tiene ninguna lógica que nosotros actuemos de tal manera que prescindamos de Él, como si no hubiera marcado una pauta en la verdad y una pauta en la moralidad. Y además una pauta que no pasa de moda. Bien, entonces sinceros en la confesión y en la dirección espiritual. Llamar al pan pan y al vino vino. Dejar que nos digan las cosas como son. Tener la sencillez de referirnos a las cosas como han ocurrido, sin entrar en descripciones innecesarias. Claro, todo esto nos hace crecer. De lo contrario, uno se estanca y no avanza en la vida espiritual. Si no hay sinceridad, uno no avanza en la vida interior, no avanza en sencillez, no avanza en humildad y no avanza en las demás virtudes. Por tanto, es esencial si yo quiero perseverar en el seguimiento de Cristo, porque Él es la verdad. Entonces, una verdad que no es acomodaticia. Quiero perseverar, pues tengo que llamar a las cosas por su nombre. Cuando una persona no persevera en el seguimiento de Cristo, puede ser que no persevere porque le parece anticuado alguno de los mandamientos y piensa, en mi caso hay que hacer una excepción. Yo no puedo vivir como los mandamientos dicen que tenemos que vivir todos. Por tanto, yo ya me declaré en estado de excepción. Y de ahí ya viene mi infidelidad. San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, nos insiste en que la verdad hay que decirla con caridad. El texto latino suena como sigue: veritatem facentes in caritate. Hacer la verdad con caridad. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que decir las cosas como son, sin herir innecesariamente a nadie. Que tengo que decir las cosas como son, pero con delicadeza. Ok. Entonces, la verdad se puede decir también con obras, no solo con palabras. Y, lógicamente, pues, uno tiene que descubrir la verdad en su conducta. Uno tiene que mostrar la verdad en la conducta que lleva. Bueno, entonces, con los hechos, el mensaje de Cristo se dice con una única palabra, que es amar. Si hay disposición de amar, estoy diciendo la verdad con ese hecho ese sí que es un hecho ante el que no se puede uno quedar indiferente. Mira, amar amigos y enemigos, pues no es tan fácil, no es tan fácil.
Y esto es lo que enseña el cristianismo. Bien, entonces, decirnos las cosas que no hacemos bien, no en plan de restregarnos los errores en la cara, sino en plan de echarnos una mano para que seamos capaces de ser más coherentes, es un deber de caridad y de justicia. Porque si yo, ¿verdad?, soy testigo de que alguien miente con su conducta y que no es coherente y no se lo hago ver, no se va a corregir. Y no se va a corregir a causa de una omisión mía. Si yo no hubiera caído en la omisión, pues a lo mejor esa persona pues ya tuvo por lo menos alguien que le dijo, mira, lo que estás haciendo es incoherente. Pero si nadie se lo dice, podría entender que están aprobando con su silencio, el que calla otorga, mi mala actuación. Bien, entonces resulta que la corrección fraterna es amor a la verdad y obligación de caridad. Y puede ser un deber de justicia. Y a lo mejor por una corrección fraterna hecha a tiempo, una persona se apartó de un mal camino que llevaba en su vida, una doble vida o una triple vida, o una vida en la que por un lado aparentaba bondad y aparentaba coherencia con la fe, pero tenía second life, ¿verdad? Tenía una segunda vida, y en esa segunda vida hacía todo lo contrario. Bien, el trato con los demás, si no hay sencillez, es muy difícil saber qué piensa la persona. Las intenciones se tienen que manifestar en la conducta con naturalidad. Y si yo no logro saber qué intenciones trae esta persona, porque es una persona muy disimulada o que usa muchas máscaras, ¿qué confianza puedo tener en esa persona? Pero cuando llenamos el ambiente de este clima de desconfianza, de falta de sencillez y de fingimiento, entonces estamos haciendo imposible la convivencia familiar, la convivencia laboral, la convivencia social. Bueno, entonces estas dos manos, la mano de la sencillez y la mano de la sinceridad, siempre gobernadas por la prudencia, si no, no serían virtudes, son indispensables para crecer en la humildad. Entonces, una persona humilde es sincera y es sencilla. No tiene doblez ni engaño, como dijo Jesús de Natanael. Un verdadero israelita en el que no hay doblez ni engaño. Cuando nos dejamos llevar del amor desordenado por la propia excelencia, amor que se llama soberbia, entonces, ¿qué ocurre? Pues que como sentimos que somos lo mejor que se haya inventado, fácilmente ponemos los ojos en lo que a nuestro juicio son errores de los demás. Y con mucha frecuencia los miramos con lupa, los exageramos, si no es que los hemos inventado. Pero me parece que en esos casos uno tendría que aprender a taparse la boca, a no estar hablando de las faltas del prójimo, aprender a mirar la viga que hay en el ojo propio antes de ver la paja del ojo ajeno, como dice el Evangelio. Bien, este amor desordenado por la propia excelencia es un amor que pues, no nos deja vernos como somos. No nos queremos ver, no queremos enfrentarnos con nosotros mismos y ese es el motivo por el cual o no me confieso o me confieso de tarde en tarde. Y ese es el motivo por el cual no hago oración, porque en la oración tendría que verme como soy. Ni hago examen de conciencia, porque todo lo que sea por verme como Dios me ve, no estoy dispuesto a verme como Dios me ve. Y por tanto, entonces estoy yo expuesto, exponiéndome a vivir engañado, a autoengañarme. Así no voy a crecer. Entonces, si tenemos que dar testimonio de la verdad a los demás, pues no podemos servir a dos señores. Y el que quiere ser testigo del Evangelio tiene que ser testigo con claridad y con coherencia. No puede esconder la fe.
Entonces, el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 10, voy ahora mismo a leérselos, versículo 33, dice San Mateo lo siguiente. Si uno me niega ante los hombres, son palabras de Jesús, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Esa cobardía, San Pedro cayó en eso. Acuérdense ustedes, 3 veces negó a Jesús. Pero Jesús espera que seamos valientes y nos reconozcamos delante de los demás como discípulos suyos. Por tanto, hay gente que está en la disyuntiva de o niega su fe o pierde la vida terrena. Mira lo que le está pasando a los cristianos que viven en países musulmanes donde antes había una convivencia pacífica. Llegan los musulmanes integristas, los musulmanes fundamentalistas y les dicen, bueno, ustedes tienen 24 horas para dejar su casa o para convertirse al Islam. Si no quieren convertirse al Islam y no se quieren ir, van a empezar a perder su vida o la vida de sus seres queridos. Bien, entonces el cristiano está dispuesto al martirio y sabe que la sangre de los mártires es semilla de cristianos, ¿de acuerdo? Pero no tendría sentido que nosotros pues nos acobardáramos por el amor a los bienes terrenos. Bien, entonces, cuando a Cristo lo condenan a muerte porque le han preguntado, dinos, ¿tú eres el Cristo? ¿Eres el Mesías? Sí, yo soy. Entonces dicen los sumos sacerdotes, ya no hay necesidad de testigos porque ha blasfemado. En la cabeza de ellos no cabía la posibilidad de que él fuera el Mesías y por tanto eso estaba excluido a priori. ¿De qué les sirve oír la verdad si no se acoplan a ella? Bueno. Entonces la mentira, el padre de la mentira es el demonio. Por eso usar la mentira, ya sea con los gestos, con las palabras, con acciones, ¿verdad? Con ánimo de engañar a los demás, de inducirlos al engaño, es usar las armas del demonio. Hay gente que es muy ligera para hablar, no piensan lo que dicen, son exagerados, fácilmente van a calumniar, fácilmente van a mentir y fácilmente van a hacer apreciaciones injustas del prójimo. Bueno, entonces resulta que si nosotros damos falso testimonio del prójimo, y encima de eso estamos dispuestos a jurar públicamente que aquello es cierto ante un tribunal. Entonces hemos caído en perjurio. Y quien ha caído en eso tiene que rectificar. Tiene que reparar el daño que hizo. No es nada fácil reparar el daño del perjurio. Bien, toda persona merece tener buena reputación. Y por eso cualquier cosa que digamos que pueda causar un daño injusto a la reputación del prójimo, hay que aprender a callarse y aprender a ser prudentes y discretos. Todos tenemos derecho al buen honor, al honor y a la buena fama. Y ese es un bien más importante que tener riqueza. Y para la vida personal, la vida familiar, la vida social, si yo he perdido mi buena fama, pues imagínense ustedes a dónde voy a parar. Al cardenal Pell le inventaron unas calumnias para quitarle su buena fama. ¿Por qué? Porque era una de las personas, quizá el católico más prestigioso que había en Australia. Y entonces, quienes eran sus enemigos desde el punto de vista de tipo, digamos, pues espiritual, y sentían que él era, pues, para ellos una piedra de tropiezo porque decía verdades, entonces
pues lo meten en una acusación y le hacen un juicio injusto. Bueno, al cabo de los años, estuvo 3 años y pico preso, se demuestra que no era cierto todo aquello, sí, pero ya le habían hecho la mala fama. En el fondo, este hombre iba a echar mucha luz sobre los malos manejos de los dineros en el ámbito de la Santa Sede, de alguna oficina de la Santa Sede. Y quienes no estaban interesados en eso, pues parecería que de alguna manera movieron esas arenas con el fin de echar tierra encima de su fama. Bueno, solo Dios sabe lo que realmente pasó ahí. Cuando San Lucas nos recoge las palabras de Jesús, voy a leer el capítulo 6 de San Lucas, el tercer evangelio, y vamos a leer en concreto estas enseñanzas del Señor. Dice ahí Jesús: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Bueno, con eso el Señor nos está dando la pauta de la conducta. Ante esa pauta, ¿verdad? No juzgar y no ser juzgados. Ya quien actúa conforme a eso que el Señor nos manda, es mucho más fácil que no difame a nadie, que no calumnie y que no invente cosas que no son ciertas para sacarle algo a su prójimo. Entonces, el modelo lo tenemos en Jesucristo. Jesucristo compasivo, Jesucristo que perdona, Jesucristo que se da, y por tanto, Él es la medida. San Agustín nos dice que no se accede a la verdad, sino es a través del amor. Entonces, pues eso de amar la verdad y de amar a Dios y de amar al prójimo es lo que nos lleva a tratar a los demás conforme a la verdad objetiva, sin inventar cosas. Bien, todos tenemos tendencias, tenemos manías. A veces nuestras malas tendencias condicionan la relación que tenemos con el prójimo, la relación que podemos tener con una comunidad municipal o con una comunidad de vecinos en un barrio o de padres de familia en un colegio. Bueno, pues eso lógicamente hay que superarlo. ¿Por qué? Porque lo lógico es que nuestra conducta de cristianos sea tan íntegra que pues la gente se pueda fiar de lo que decimos y que encuentren en nosotros personas fiables. Bien, entonces, por el bien común es indispensable respetar la vida privada. Por tanto, el trabajo, entre comillas, de los paparazzi es un trabajo nefasto, porque se dedican a perseguir a la gente famosa para descubrirles cosas malas y ponerlas en evidencia y lucrar a costa de aquello. Bien, entonces así murió Lady Di, ¿verdad? Perseguida por los paparazzi. Así quedó desenmascarada la conducta doble que llevaba un sacerdote que aparecía en EWTN y que terminó abandonando la iglesia y casándose con esa señora con la que él andaba. Bien, pero nadie tiene derecho a espiar la vida privada del prójimo. Por tanto, lo que todos tenemos deber es tener una vida privada íntegra que pues sea ejemplar para todos los que conocen nuestra vida privada, por dentro y por fuera. Y evitar el escándalo. Jesús ha dicho con claridad: ay del mundo por los escándalos y ay de aquel que escandaliza a otro. Y equipara Santiago apóstol, dice que el que escandaliza a su hermano es un homicida. O sea, lo equipara con el homicidio. ¿Por qué? Porque el escándalo consiste en enseñar a otro a pecar con mi mal ejemplo, ¿verdad? Y a veces resulta que si yo revelo una verdad que los demás no tienen derecho a conocerla, voy a producir escándalo. Por 2 motivos. Uno, porque les escandaliza que yo revele algo que no tengo derecho a revelar y que los demás no tienen por qué saber.
Y luego, porque puede ser que aquello sea peyorativo respecto de esa persona y entonces también va a provocar escándalo. Bien, les voy a dejar una inquietud en su cabeza, una inquietud porque ustedes ven que hay papás que viven angustiados ante el futuro que les espera a sus hijos y que muchas veces se encuentran con que de continuo están provocados estos papás por lo inmediato, por lo urgente y por tanto no tienen la perspectiva del conjunto de lo necesario, de lo que habría que cultivar a largo plazo. Y por ese motivo, pues ellos tienen miedo de no poder influir en sus hijos suficientemente para educarlos. Por tanto, tienen miedo de que las influencias externas a que están sometidos los hijos puedan más que la influencia de su buen ejemplo. Por tanto, la pregunta es, en torno al octavo mandamiento, ¿cómo podemos equilibrar la balanza? Ok, vamos ahora a pasar al diálogo. Lo que quieran preguntar o comentar, aquí estoy. Vamos a ver. Sí. Adelante, Klaus. Buenas noches, Mario, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. El mundo también está así como ocultando las mentiras como verdades y engañando a la gente. Sí. Eso cómo se puede interpretar ante la verdadera verdad. Yo sé que Dios toca nuestros corazones y el hacer el acto de conciencia es muy bueno y el confesarse entre nosotros, pero la gente que no conoce y no sabe. Lo que pasa es que digamos, el impacto que produce en la sociedad la conducta de una persona que vive en la verdad, que hace examen de conciencia, que se confiesa, que hace oración de verdad, es muy fuerte. Y el testimonio que esa persona deja a los demás es mucho más fuerte que 1000 mentiras juntas. Es cierto que ahora hay mucha manipulación de la verdad. En los medios de comunicación hay mucha manipulación de la verdad. Hay agendas ocultas. Todo eso es cierto. Todo eso es cierto. Pero ante esas cosas, pues uno no puede ser ingenuo, ¿verdad? Tampoco puede sospechar de todo el mundo, porque entonces estaríamos en una postura de dar por supuesto que me están engañando. Entonces hay que ser prudentes, ¿verdad? Prudentes para no dejarse engañar, pero no podemos ser ingenuos, pero tampoco podemos ser suspicaces y pensando que por principio todo el mundo me va a engañar, entonces yo tengo que desconfiar de todos. Tampoco puede ser así. Gracias, Mario. Muy bien. Sí, tocayo, buenas noches. Buenas noches. Una preguntita. Me llama mucho la atención lo que pasó con este sacerdote que le levantaron para su testimonio. A final de cuentas, sancionado por 3 años de cárcel. Bueno, ese sacerdote, el cardenal Pell, le levantaron falso testimonio. Él le dijo al Papa, mire, voy a pedirle permiso para no estar en este trabajo en la Santa Sede. Me voy a ir a Australia a defenderme de este asunto y me voy a poner en manos de la justicia. Bueno, él hizo una cosa ejemplar. En vez de huir o esconderse en la inmunidad diplomática que podría tener por razón de su cargo en la Santa Sede, él dio la cara. Porque el que nada debe, nada teme. Por tanto, él hizo un gran bien a la sociedad. De acuerdo, le mancharon su fama. Sí, pero ahora quedó en evidencia, por la fortaleza y la valentía de él, quedó en evidencia quién tenía razón. Y como a él no le importaba la carrera diplomática, no le importaba escalar, sino que lo que quería era servir, pues no le preocupaba. De todos modos, pues ahí en la cárcel él escribió un libro que está publicado. Esto es muy reciente, por tanto, pueden ustedes buscar el libro del cardenal Pell, en donde él explica las cosas como han sido y lo que él aprendió estando preso. Es correcto. Mi pregunta se enfoca, gracias por la explicación, pero vivimos en una sociedad muy injusta, don Mario. Sí. En una sociedad donde impera las influencias, el dinero, el poder y otros factores.
muchísimas veces, y eso sucede mucho porque yo creo que el mal número uno, después de la falta de fe, de envidia de la gente, mucha gente levanta falsos testimonios con tal de desacreditar a alguien. Y todos nos hemos visto afectados por ese tipo de acciones. Y me parece injusto, pero también yo quiero mantener mi fe en que Dios va a estar con uno y lo va a proteger de ese tipo de acciones en contra de uno. Sí, bueno, ciertamente Dios estará de nuestra parte y nos ayudará a salir a flote, pero nosotros tenemos que poner lo que está de nuestra parte para no permitir que gente con mala intención utilice nuestros actos para meternos el cuchillo por la espalda. Sería ingenuo de nuestra parte pensar que vivimos en una sociedad donde solo hay corderos. No, hay lobos también. Correcto, y ahí es donde mi lema, compartido usted y se lo comparto a todos los que estamos compartiendo esta noche, mi lema es Josué 1:9. Y yo sí creo en eso y lo vivo. Y de verdad, Dios nos dice, mira, que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Que no temas ni desmayes, porque Él estará con nosotros siempre que nosotros nos comportemos bien. ¿Verdad? Entonces, pero sí es bien difícil esa situación, porque en lo personal me ha tocado que vivir esas calumnias, pues. ¿Verdad? Bien, pues este es el mundo en que vivimos y este es el mundo que tenemos que santificar y transformar. Por eso decía, no ser ingenuos, no exponernos, no dejarnos engañar, pero tampoco ser suspicaces y pensar que por principio todo el mundo tiene la intención de engañarme. Tampoco eso puede ser un estilo de conducta, pero sin ingenuidad. ¿Ok? Muy bien. Gracias, Tocayo. Muy bien. ¿Alguien más? Soy Juan Iriarte. Sí, Juan. Gracias. ¿Cuánto tiempo queda de su charla, don Mario? 5 minutos. Yo estuve, no sé cómo, por qué fortuna tan inexplicable, estuve estudiando periodismo en la Universidad de Navarra. Sí. Aunque no lo merecía, sigo tratando de explicarme cómo llegué ahí. Según entiendo, San José María Escrivá le tenía o le tiene mucho cariño a los periodistas. Sí. Y hacía de vez en cuando alguna broma, ¿verdad? Para mis colegas, incluyéndome a mí. Sí. ¿Me puede recordar usted alguna cosa que haya dicho San José María acerca de los periodistas? Hubo muchas, por supuesto. Sí. Gracias, Mario. Saludos a todos. Muy bien, Juan. Pues él fue profesor de ética en la Escuela de Periodismo en Madrid y dio clases a periodistas muy conocidos en España y ha querido que en las universidades que han surgido bajo su impulso espiritual hubiera facultad de periodismo, porque consideraba que es muy importante que se diga la verdad y que se respete la verdad y que se aprenda a mostrar la belleza de la verdad al mundo. Y este es el motivo por el cual hay facultades de periodismo en las universidades hermanas de la Universidad de Navarra, o hijas desde el punto de vista, dijéramos, académico. Pero por otra parte era muy devoto de Santa Catalina de Siena, a quien encomendó, a esta mujer valiente y amante de la verdad, encomendó todo el apostolado de la opinión pública. Porque ciertamente Santa Catalina, por amor a la verdad, por amor a la iglesia, por amor a Dios, hizo y dijo cosas muy valientes y consiguió que después de 70 años de vivir los papas en Aviñón, el papa regresara a Roma. Y pues una mujer que era analfabeta, que había aprendido a leer, ella pues siendo autodidacta, y que sus cartas las dictaba porque no tenía los conocimientos suficientes de la gramática para poder escribir, bueno, pues ha terminado siendo doctora de la Iglesia, proclamada así por el Papa San Pablo VI, patrona de Europa, una mujer del siglo XIII, sí, perdón, el siglo XIV. Esta mujer pues tuvo la valentía de enfrentar la verdad, dónde tenía que estar el Papa, no en una corte afrancesada,
tenía que estar en Roma porque el Papa es el vicario de Cristo. Ciertamente, cuando los papas se fueron de Roma, es que Roma era invivible desde el punto de vista de inseguridad y de intranquilidad. Y fueron 6 los papas que vivieron en Aviñón. Los males que se siguieron a la iglesia con motivo de ese traslado de la Santa Sede de Roma a Aviñón, solo una vez en 21 siglos ha pasado eso, fueron muy graves. Hubo un grave cisma en Occidente cuando el Papa regresó de Aviñón a Roma. Muere el Papa, convocan un cónclave, los cardenales franceses querían un Papa francés, los italianos un Papa italiano, llegó a haber 2 papas y después un tercer Papa. Hubo que convocar un concilio para esclarecer quién era el Papa legítimo. Bien, todo eso tenemos que aprender, ¿verdad? Aprender, porque la verdad no se puede maquillar. La verdad hay que decirla como es, le duela a quien le duela, pero decirla con caridad. Aún así, hay gente que le va a doler. En este momento en el mundo hay cosas que políticamente es incorrecto decir y hay que seguirlas diciendo con valentía porque son verdad. Hay cosas que están muy mal vistas desde el punto de vista de la opinión pública y tenemos que decir la verdad, aun cuando la opinión pública nos pueda tachar de intolerantes, porque no nos amoldamos a las formas actuales de clasificar ciertos estilos de vida que son totalmente contrarios a la naturaleza. Bueno, pues tenemos que tener la valentía de llamar al pan pan y al vino vino, con prudencia, con delicadeza, con caridad, pero llamar a las cosas por su nombre. Bien, con esto terminaríamos nuestra reunión de hoy. Rezamos el Ave María y si Dios quiere la próxima semana hablaremos del 9º mandamiento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Santa María. María, Madre de Dios, Por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Gabriel, Ruega por nosotros, San Pablo, ruega ruega por nosotros. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por Ruega nosotros. por nosotros. Que estén muy bien, que descansen. Buenas Gracias, don Mario. Buenas noches a todos. Adiós. Buenas noches, don Mario. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.